Hola, ¿qué tal? Ha llegado el momento de que abordemos las dos últimas etapas de nuestra matriz del marco lógico. En anteriores cápsulas habíamos abordado ya las tres primeras, donde habíamos platicado acerca de lo que es la definición del problema, el análisis de los involucrados y el análisis del problema principal, en donde habíamos comentado que básicamente esto se realiza a través de lo que es conocido como el árbol de el problema. El día de hoy vamos a abordar las últimas dos etapas de la matriz del marco lógico, que son el árbol de objetivos y la selección de las alternativas. Muy bien, pues vamos a empezar entonces a partir de justamente de este momento, recordando un poquito lo que ya habíamos comentado prácticamente en la anterior cápsula acerca de lo que era el árbol de problemas, que va a ser nuestro punto de partida para poder desarrollar el árbol de objetivos. Habíamos dicho que una vez que se ha llegado a un acuerdo y se han seleccionado de manera específica la definición del problema central, bueno, pues ahora lo que correspondía era la construcción del análisis de problemas basado en la construcción del árbol de problemas. Este árbol es un esquema gráfico que nos va a permitir a nosotros el que tengamos una panorámica referente a las causas y los efectos del problema principal que hemos planteado mismo definitivamente que deberá también solucionarse o atenderse con el programa que tenemos nosotros planeado echar en mente. ¿De acuerdo? Esta es una herramienta que también se construye participativamente, como lo habíamos platicado, a través de una reunión que se plantea con los diferentes miembros del equipo que están involucrados justamente en dicho proyecto y que serán los encargados también de ir diseñando el programa con los diferentes involucrados. Son las personas que van a llevar a cabo el análisis completo de toda esta situación. Por eso es importante tener una participación consensuada y ordenada justamente de todos y cada uno de los diferentes elementos. Ahora bien, el árbol de problemas se va definiendo también con base en la construcción previa de los árboles de causas y efectos. En términos generales, los pasos para la elaboración de este árbol de problemas son justamente los que estamos viendo en estos momentos, ¿no? En primera instancia, lo que tenemos que hacer es recuperar el problema principal previamente definido. El problema que ya hemos comentado se lleva a cabo mediante un consenso. Posteriormente, se deben de definir cuáles son las causas de dicho problema y, por supuesto, hacer un análisis a profundidad respecto a las mismas. Por otra parte, es necesario también definir cuáles son los efectos provocados por el problema principal, llevar a cabo su análisis correspondientes porque definitivamente ese problema pues al día de hoy tiene ciertos efectos o tiene algunos perjuicios con respecto a la población objetivo que son precisamente los que debemos que aprender a atacar. Posteriormente vamos a revisar, a darle un check-up a todo el esquema completo y a verificar también su validez e integridad. Por supuesto, todo es digno de perfeccionarse. En todos los casos vamos a encontrar nosotros algunas diferencias o deficiencias y pues sin más que el afán de hacer un buen trabajo, es necesario revisarlo, analizar que efectivamente no se hayan dejado cabos sueltos, que se hayan considerado absolutamente todas las causas y las consecuencias inherentes, porque lo que se pretende es precisamente darle una solución a un problema determinado que se ha planteado. Veíamos también cuál era un ejemplo de ese árbol del problema, en donde, bueno, pues aquí específicamente no tiene como tal la forma de un árbol. Hay quienes pueden llegar a ser un poquito más gráficos en cuanto a la descripción pictográfica del mismo. Sin embargo, en este caso, pues bueno, solamente vamos a considerarlo a nivel esquemático, que eso es lo importante finalmente, ¿no? Darle un buen esquema que nos sirva a nosotros como ilustración respecto a cuál es la estructura que debe de tener este árbol. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar acerca del árbol que continúa en esta etapa número 4 y que tiene que ver precisamente el, con el árbol de la solución de los problemas. Ya decíamos que pues no se trata solamente de que nosotros estemos analizando o considerando únicamente cuáles son
los diferentes problemas que tenemos, sino también que veamos cuáles van a ser los conatos de solución que le vamos a dar. De eso se trata. Sí, precisamente el árbol de objetivos es parte de la proyección de la situación futura que deseamos alcanzar en algún momento mediante la atención o la solución también del problema principal mediante el programa que estamos desarrollando. Y eso es justamente lo que se muestra en el diagrama que estamos viendo en estos momentos en pantalla. ¿Sí? Este diagrama nos habla acerca de características y magnitud, que es básicamente el planteamiento del problema, las causas y los efectos que también estamos tomando nosotros del árbol del problema y cuáles son los actores relacionados, que son parte justamente de el análisis diagnóstico que previamente debimos haber realizado. Es decir, partimos de lo que ya tenemos hecho para poder nosotros plantear cuáles son las posibles alternativas que hay para darle solución puntual y específica a esa situación que hemos determinado. A efecto de definir la situación futura a lograr mediante la intervención del programa, vamos a desarrollar entonces justamente nuestro árbol de objetivos, a través del cual vamos nosotros también a poder desarrollar ciertos programas o más bien un programa que nos va a servir precisamente para que a partir de esa situación actual nosotros podamos desarrollar o visualizar en primera instancia una situación futura, plantearla, definirla específicamente y bueno, ver qué es lo que necesitamos hacer, porque también previamente a lo que o teníamos que haber hecho es considerando todos los involucrados, los problemas existentes y justamente de ahí ir desarrollando objetivos y distintas alternativas de actuación precisamente para que podamos encontrar la mejor solución para cada uno de los problemas que hemos definido y que la realidad futura pues sea mucho mejor en favor de las poblaciones objetivos que ya habíamos comentado, ¿no? Aquí está digamos que el ejemplo del formato del árbol de objetivos, ¿no? Para que lo veamos nosotros. Ese es el formato que vamos nosotros a ir analizando. Lo que busca este árbol básicamente es hacer una descripción de la situación que podría existir después de que se llegara a solucionar el problema. Es decir, el poder identificar una solución futura, una situación futura más bien. También nos va a permitir identificar y clasificar adecuadamente los objetivos por orden de importancia, para lo cual, como ya hemos comentado, es importante que también se vaya haciendo una adecuada priorización. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias por las cuales se van a alcanzar? Sobre todo cuando estamos hablando ni más ni menos que de escasez de recursos. También se deben de identificar perfectamente bien las relaciones medios fines entre los diferentes objetivos, que es parte de lo que también ya habíamos explicado. Y por último, lo que nos permite es también visualizar estas relaciones de los medios y los fines justamente en un diagrama como el que estamos nosotros viendo en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los pasos para poder elaborar este árbol de objetivos? Que es parte de lo que vamos a ir explicando. Bueno, pues en primera instancia tenemos que el paso número 1 sería cambiar las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se estime como deseadas y viables de ser alcanzadas. Esto permitirá que todas las causas en el árbol de problemas se transformen en medios en el árbol de objetivos. ¿Sí? Los problemas se transforman en medios. Haciendo el símil con el revelado de una fotografía, el árbol de problemas es el negativo y el árbol de objetivos es el positivo que se obtiene. Para estos efectos se requiere verificar la lógica y pertinencia del árbol de objetivos. Si el contrario no es inmediato, eso implica que existe un error en dicho árbol de problemas, que algo como que no estuvo perfectamente bien desarrollado. Es decir, para cada problema tenemos que ubicar definitivamente cuáles serían ese aspecto deseable por encontrar. Y si no lo logramos aterrizar adecuadamente, es o que está mal planteado el problema, o bien que a lo mejor ni siquiera hemos hallado el medio a través del cual vamos a convertirlo o a transmutarlo en un estado positivo. Ahora el paso número 2
Como se puede comprender, pues es muy importante haber construido adecuadamente el árbol de problemas, porque si no, pues no vamos a tener todas las definiciones de medios y fines del árbol de objetivos, ya que como decíamos, pues este árbol de objetivos parte justamente del árbol de problemas, que es en donde tenemos las connotaciones negativas y aquí lo vamos a transformar en algo positivo. Lo negativo se va a volver el estado actual, por decirlo de una manera, es decir, el punto de partida o de referencia, y se va a convertir ni más ni menos que al plantearse como un árbol de objetivos en un estado futuro deseado. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante hacer una verificación de que esté bien construido el árbol de problemas y de que tenga su símil y su contraparte en este árbol. El tercer paso es, ya que se construyó el árbol de objetivos, ahora vamos a examinar las relaciones entre medios y fines para así poder garantizar la validez lógica del esquema de análisis. Si cuando definimos el árbol de problemas se determinan ciertas inconsistencias, bueno, pues va a ser necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se pueden haber producido. Como se pueden dar cuenta, todo es retroalimentación tras retroalimentación, es decir, verificar y verificar. Todo tiene que ser consistente, todo tiene que ser congruente y por supuesto las causas y los efectos tienen que estar perfectamente bien ubicados. En el paso número 4, si se estima necesario y siempre teniendo presente que el método debe ser todo lo flexible que sea necesario, es que debemos modificar las formulaciones que no se consideren correctas. Debemos agregar nuevos objetivos si es que corresponde, y porque pues a lo mejor los habíamos omitido y resulta que son bastante relevantes y no los teníamos incluidos. También por otra parte, si nosotros vemos que hay algunos objetivos que a lo mejor no son relevantes, bueno, pues es el momento también de quitarlos. Vamos a darnos cuenta que de repente hay mucha paja. Entonces lo que estamos haciendo aquí en este árbol de objetivos es básicamente pulir. Ir puliendo absolutamente todos los objetivos, ver que no se haya quedado nada fuera. Si lo hicimos, bueno, pues incorporarlo y dentro de todo lo que habíamos incluido, si hay situaciones o objetivos que probablemente no sean tan relevantes o que quizá también hayamos nosotros determinado que los vamos a atacar en un momento futuro, bueno, pues los vamos a excluir y podríamos hacer una versión posterior, una versión 2.0, en donde después de haber realizado este programa inicial con el que vamos a arrancar con cierta población objetivo, bueno, pues una vez que terminemos ese programa y analizando y evaluando los resultados, probablemente hagamos un segundo programa en donde ahora sí estemos incorporando absolutamente todos estos elementos. ¿De acuerdo? El paso número 5 nos dice que es recomendable identificar los parámetros, o sea, aquellas causas del problema que no son modificables por el programa, ya sea porque son condiciones naturales, como por ejemplo pudiera ser el clima, el coeficiente intelectual de las personas, o porque se encuentran fuera del ámbito de acción de los programas en cuestión. ¿Sí? A lo mejor, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? El Tribunal Electoral. Bueno, pues hay ciertas facultades que tiene el instituto o la dependencia en general para la cual nosotros estamos trabajando que no necesariamente son las adecuadas para poder darle cauce a una determinada solución. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que sopesar qué es lo que vamos a hacer. Al ubicar un parámetro es posible sacar en ambos árboles todas sus causas, ya que aun cuando alguna sea modificable, no se producirá ningún efecto sobre el problema central. Entonces, si nosotros no tenemos de alguna forma todas las competencias para poder hacer las modificaciones o no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad o de posibilidad de hacer cambios, bueno, pues tenemos que comentarlo también con aquellas instancias o inclusive aquellas dependencias que sí tengan bajo su custodia la posibilidad de poder darle solución a esos problemas que nosotros no vamos a poder pues resolver o atacar mediante el programa que estamos desarrollando, ¿no? Por último, vamos a comentar que también es muy recomendable empezar este árbol de objetivos desde arriba y continuar hacia abajo. Esto es debido a que el árbol de objetivos nos va a mostrar las relaciones medios-fines en lugar de las relaciones causas-efectos del árbol de problemas. Es mejor identificar primero los fines y luego los medios para alcanzar o producir estos fines.
Es decir, primero tenemos que darnos cuenta de cuál es el resultado deseable que queremos alcanzar. Eso es lo más importante. Tenemos que ubicar los resultados que pretendemos y después buscar los medios para poder llegar a esos resultados y no al revés. Porque si nosotros empezamos por los medios, por buscar los vehículos para alcanzar un determinado fin, bueno, pues a lo mejor corremos el riesgo de que esos medios no nos vayan a llevar al estado adecuado, a lo que nosotros pretendemos desarrollar. A veces, lamentablemente, cuando tenemos pocos recursos o cuando el tiempo también es apremiante y no se tiene la capacidad o la posibilidad tampoco de poder planear adecuadamente, pues ni modo, se toma mano de lo que uno tiene como medio, de los recursos que actualmente tenemos y a ver a dónde nos llegan. Es decir, el fin pues va a ser de alguna manera un tanto incierto porque justamente no tenemos bien establecidos cuáles van a ser esos resultados, no los tenemos visualizados, ni siquiera nosotros estamos seguros de dónde nos van a llevar, pero tenemos que actuar con lo que tenemos. Lamentablemente, eso es un arma de doble filo, porque si bien nos permite continuar con la operación de las actividades y no quedarnos estancados, pues desafortunadamente no tenemos ninguna garantía de que vamos a obtener los fines esperados. Es decir, no vamos a resolver completamente el problema, sino a lo mejor nos alcanzará para resolver de una manera muy parcial esa determinada problemática con nuestro programa o la serie de programas que vamos a implementar, pero pues finalmente, tristemente así actúan en muchas ocasiones los gobiernos a todos los niveles, ¿no? El gobierno estatal, municipal y federal. Simple y sencillamente actúan con lo que tienen y pues ya el resultado es lo de menos. No, se trata de tener bien establecidos cuáles son esos fines. Por eso el árbol de objetivos empieza de arriba hacia abajo. Si hoy no tengo los recursos o los medios suficientes para poder llegar a obtener esos resultados esperados, bueno, pues probablemente entonces lo que se tenga que hacer es contar con alguna planeación de largo plazo. Sería muy interesante pensar en una planeación transaccional que desafortunadamente todavía el día de hoy se antoja bastante difícil o bastante lejano en nuestro país, derivado justamente de los cambios de régimen que ocasionalmente ocurren, de que siempre es la historia de borrón y cuenta nueva, de que lo viejo ya no se toma en cuenta, sino que todo es a partir de este momento. Y pues cada sexenio, cada presidente quiere de alguna forma también darle su propio toque a la planeación de la vida pública del país, a veces ignorando muchos esfuerzos bastante positivos que se traen del pasado, o planes también de largo plazo que se llegaron a consolidar en un momento anterior a sus gobiernos y que desafortunadamente sin siquiera revisarlos o considerarlos, simplemente los echan para abajo porque consideran que no son los adecuados para el país. Eso es un punto muy, muy importante que se tiene que observar. También en el ámbito de las empresas privadas ocurre, ¿eh? No solamente en el gobierno. En las empresas privadas también hay ocasiones en que se va haciendo una cierta rotación en cuanto al consejo de administración o a un equipo administrativo en general, a una cierta dirección con todo su equipo. Y aplica lo mismo que en las instancias públicas. A veces no hay planeación a largo plazo. Desafortunadamente, eso es algo que las empresas hispanoamericanas todavía el día de hoy adolecen en muchos sentidos, sobre todo las pymes. Y pues eso conlleva a que no se tenga perfectamente bien identificado el fin superior al cual pretenden llegar todas las organizaciones. Y pues simple y sencillamente se preocupan por dar resultados en el corto o mediano plazos, porque eso es lo que les van a evaluar a ellas, independientemente de que eso no sea precisamente lo mejor o lo idóneo para la organización. Esto es algo que debemos de reflexionar y que definitivamente pues tenemos que pensar no solamente en lucirnos nosotros como un equipo de trabajo, sino verdaderamente buscar lo mejor para nuestra organización. ¿De acuerdo? Asimismo, suponiendo que todas las acciones o medios que estamos señalando en este árbol de objetivos son relevantes y pertinentes también para resolver el problema que hemos identificado, tenemos que considerar también los siguientes aspectos. Algunos de estos medios pueden ser complementarios y otros pueden ser excluyentes entre sí. Por eso es que es necesario analizar uno por uno
ir verificando si verdaderamente hay una ruta lógica, si se antoja también factible, y si no, pues hacer las modificaciones. Por otra parte, también tenemos que considerar que algunas de esas acciones pueden estar dentro del ámbito de competencia de quienes van a llevar adelante el programa, mientras que algunas otras pudieran ser acciones que más bien deban emprender otras instancias a las cuales solo se les podrá hacer la sugerencia de implementarlas. Habrá que recordar que todo es trabajo en equipo, que finalmente también nuestra organización no está sola en el espacio, sino que también vivimos dentro de un marco de organizaciones y que pues en muchas ocasiones, ya sea una empresa privada o pública, bueno, pues tenemos que darnos cuenta de todo el entorno y del ecosistema del cual formamos parte, ¿sí? Por último, hay que tener también muy en cuenta que de estos medios es necesario que identifiquemos cuáles son las alternativas de solución que se pueden deducir para poder enfrentar el problema. Este paso pues lo vamos a ir comentando un poquito más adelante en la siguiente etapa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esto fue lo correspondiente a esta cuarta etapa en donde nosotros hablamos ni más ni menos que del, del árbol de objetivos. Ahora vamos con la última etapa, que es la selección de alternativas. Bueno, pues justamente ahorita vamos a analizar cuáles son esas distintas alternativas junto a la visualización de la situación futura que pretendemos alcanzar mediante la solución del problema principal. Se debe plantear también la definición y la comparación de todas aquellas posibles alternativas para el programa. Para ello, evidentemente, vamos a tener que desarrollar un análisis que nos va a permitir cumplir con estas situaciones que estamos viendo en pantalla. En primera instancia, como lo podemos ver, es identificar las posibles soluciones alternativas que pueden llegar a ser estrategias del programa o del proyecto. Una vez más, para eso se requiere tener una visión de 360 grados, lo cual es factible de alcanzar solamente a través del trabajo en equipo, de consultar a las personas involucradas, consultar a todos los miembros del trabajo en equipo. Lamentablemente en muchas ocasiones el gran problema que se llega a presentar es que a veces quienes son las personas encargadas de analizar estas soluciones alternativas son solamente los líderes de los equipos o las personas que ocupan las más altas posiciones jerárquicas dentro de las organizaciones. Siendo que, pues en varias ocasiones estas personas desconocen a ciencia cierta las tripas, el entramado de los diferentes problemas y de la operación. Consecuentemente, las decisiones que son llamadas de escritorio, porque vienen justamente desde los niveles más altos que probablemente no se han arremangado lo suficiente para entender y comprender la naturaleza de lo que se pretende resolver mediante un determinado programa, pues ni siquiera tienen el alcance de comprender cuál es lo correcto en cada caso. Entonces, por eso se vuelve pertinente y necesario que hagamos un feedback con todo el equipo, considerando a varios niveles jerárquicos, porque pues probablemente estos niveles operativos, como ya lo dijimos, pues son las personas adecuadas para entender y analizar también, como lo vemos aquí, las posibles estrategias que hay para la solución. ¿Sí? En tercera instancia, para determinar también la estrategia a ser adoptada por el programa o proyecto, evidentemente una vez que se ha evaluado. Esas alternativas se deducen del árbol de objetivos, donde se trata de configurar alternativas de solución que puedan ser viables, pertinentes y comparables, de las cuales se deben de escoger la o las mejores, de acuerdo con todos los criterios que se hayan definido previamente. Para cada base del árbol de objetivos se debe de buscar creativamente al menos una acción que permita lograr el medio respectivo. ¿Sí? Eso es algo que es particularmente importante. ¿Sí? Para analizar esas alternativas de solución que se deducen del árbol, se sugiere que sigamos los siguientes pasos. Número 1, debemos de identificar los medios y los fines que se deberían excluir porque no son deseables o factibles de ser implementados. Pero también es necesario identificar las diferentes etapas de medios y fines
que podrían ser transformados en alternativas de programa o componentes de un mismo programa. Por otra parte, también se requiere que hagamos una estimación respecto a qué alternativas se pueden presentar como la mejor estrategia para el programa y que tomemos en cuenta cuáles son los criterios y los recursos disponibles, si hay factibilidad desde todos los puntos de vista. En el caso de una institución pública, pues también es necesario considerar la factibilidad política y la permanencia en el tiempo de esa solución propuesta. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo se podría estructurar esa matriz de alternativas, ¿no? En donde nosotros vemos diferentes criterios de valoración y las tres alternativas que para un determinado problema estamos ubicando. Y de lo que se trata es justamente de asignarle una calificación para cada uno de los diferentes criterios. De tal manera que va a ganar, pues la que consideremos nosotros que reúne las mejores condiciones, ¿no? La que tenga la puntuación más alta. El menor costo de implementación, por ejemplo, porque pues, evidentemente los recursos son bastante limitados en la empresa privada y en las entidades públicas sobre todo. La que representa un mayor financiamiento disponible, o sea, en donde tenemos más recursos o en donde ya se tengan de alguna manera más viabilidad de obtenerlos. La que requiera menor tiempo para obtener resultados, la de mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema, que eso también es algo bien importante, y sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de inversión pública. Híjole, vemos que desafortunadamente hay muchos problemas de índole político que impiden que esos proyectos se puedan llevar a cabo, aunque desde el punto de vista técnico sean adecuados y sean factibles. Lamentablemente la situación política y que siempre que hay personas involucradas, bueno, pues hay que saber negociar, ¿de acuerdo? Mayor capacidad institucional, también eso es otro punto importante, y el mayor impacto institucional. Estos son evidentemente solamente ejemplos, dependiendo de cuál sea el tipo de proyecto, dependiendo de cuál sea también la organización en cuestión, pues será también el tipo de criterios que se van a considerar, ¿no? Es necesario señalar que el sentido de la técnica de análisis y de selección de la mejor alternativa es definir y evaluar una serie de factores y aspectos que no necesariamente pueden ser llevados o evaluados en términos monetarios, o que al trabajarlos cuantitativamente requieren de desarrollos complejos y largos, los cuales a nivel de perfil o prefactibilidad de un programa o proyecto no se justifican. ¿Sí? No solamente son los aspectos económicos o monetarios o de tiempo, sino también aspectos cualitativos que, como decíamos, últimamente, sobre todo en nuestro país, vaya que han tenido un peso bastante importante. Para bien y para mal, ¿eh? Porque en ambos sentidos hay mucho que comentar. En esta técnica que estamos analizando, después de que se han definido y analizado el problema principal y la situación futura a alcanzar por medio de su solución, debemos proceder a generar las alternativas de solución, teniendo perfectamente bien claras cuáles pueden ser las diferentes implicaciones que esas alternativas van a tener en los diversos aspectos que conforman un programa. Para ello debemos recurrir a analizar los diferentes factores que también inciden en el desarrollo del programa, los que se deben expresar como criterios de selección entre las alternativas identificadas. También debemos de señalar que las alternativas seleccionadas deben ser comparables en el sentido en que contribuyan de forma similar a los objetivos del programa o el proyecto que tenemos nosotros en mente. ¿De acuerdo? En ese sentido, y suponiendo que debemos identificar un número reducido de alternativas de solución, es recomendable a lo mejor no empalmar más allá de 3, 4 probablemente a lo mucho. Debemos de considerar los siguientes pasos. En primera instancia, identificar cada una de las alternativas a comparar en términos de su contribución específica a la resolución del problema. Eso sobre todo cuando tenemos varias alternativas que consideramos que puedan ser factibles. Bueno, solamente apégate o abócate a aquellos en términos de su contribución específica a la resolución del problema. En segunda instancia, es necesario señalar también cuáles son los criterios de selección
utilizados para evaluarlas y compararlas. Como dijimos, aquí tenemos un ejemplo, pero no es limitativo. Podemos considerar algunos otros criterios aplicables. Y en tercera instancia, es necesario también describir los resultados del análisis para cada una de estas posibles alternativas de solución. ¿Sí? Ahora, adicionalmente también podemos realizar un ejercicio mucho más exhaustivo para el análisis y seleccionar pues alguna otra alternativa o alguna de las que hemos considerado con base a criterios desagregados en indicadores, a los que por ejemplo se les asigna puntajes distribuidos de acuerdo a la importancia otorgada a cada una de estos. ¿Sí? Sobre todo cuando ya se cuenta la experiencia de programas previos o inclusive también la experiencia de algunas otras empresas, hablando de la empresa privada, bueno, pues viendo la experiencia que nos pudiera compartir alguna otra empresa que ya haya pasado por la misma situación, o en el caso del gobierno, pues probablemente entre los diferentes estados se van compartiendo también esas experiencias, o inclusive entre países, ¿no? Y pues se tienen diferentes resultados, se tienen diferentes métricas y se van a desarrollar las mejores alternativas de solución que pudieran arrojar los mejores resultados en algunos otros países o las que sean también aplicables a las condiciones económicas, políticas y sociales de México. Vemos, por ejemplo, que en el caso del tratamiento de la pandemia, bueno, pues también aquí se ven todas las prácticas, aunque desafortunadamente el manejo de la situación sanitaria pues fue bastante deficiente tanto en México como en muchos otros países. Es sorprendente en realidad los resultados que se obtuvieron en países en donde se consideraba, o al menos nunca se hubiera pensado antes de toda esta crisis sanitaria, que pues los resultados iban a ser considerablemente mejores, ¿no? O que se iba a tener una mejor respuesta frente a las situaciones que se nos estaban presentando. Sin embargo, pues nos damos cuenta de que no fue así. Desafortunadamente podemos ubicar nosotros que hubo países que a lo mejor se esperaba que iban a dar los resultados más pobres y sorprendieron gratamente porque pues al menos lograron mantener a raya la propagación del virus en la población de una manera más eficiente que economías como la inglesa, la de los propios Estados Unidos o España incluso, ¿no? Pero bueno, finalmente es muy importante que nosotros aprendamos a aprender también de la experiencia internacional y de otras entidades que seguramente ya han evaluado y analizado todas las posibles alternativas para resolver un determinado problema y pues eso nos va a implicar mucho ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo. Bueno, pues hasta aquí la grabación de esta cápsula que esperamos haya sido de utilidad para todos.